vamos a hablar un poquitito de la comunicación entre objetos. Algo ya hemos mencionado. Nosotros vimos hoy temprano que esa regla PARM que yo puedo declarar en los objetos y que es una regla PARM por cada objeto, lo que a mí me permite es determinar ese conjunto de datos que ese objeto necesita recibir para ser ejecutado. ¿Tá? Y eso lo hago entonces a través de esa declaración de la regla PARM. Eso va a determinar la forma en que se van a comunicar mis objetos. Cuando hablo de comunicar mis objetos, me refiero a que yo desde determinado lugar puedo invocar a otro objeto. Puedo llamar a una transacción, puedo llamar a un web panel, a un proceso, a lo que sea. Entonces, supongamos, me quedo de vuelta con los países y los clientes. Yo hoy hice un ejemplo bien simple de ver los clientes del país 1. ¿Ah? Yo tenía el for each a customer y habíamos puesto como condición que el country ID fuera igual a 1. Con eso yo estaba fijando una condición de que quería ver solamente los clientes del país 1. Pero si yo quiero generalizar mi proceso, parametrizarlo, yo digo, bueno, en realidad no voy a indicar el 1. Yo quiero que me muestre los clientes del país que se determine en algún lado, de alguna manera. Entonces yo digo, bueno, para ejecutar mi proceso, necesito recibir el país, sobre el cual quiero ver esos clientes. Necesito recibir ese country ID. Por lo tanto, a mi proceso le declaro una regla PARM. Estoy hablando del ejemplo de arriba, ¿sí? Declaro una regla PARM y recibo ese country ID. Le estoy diciendo que recibo la variable country ID. Por lo tanto, cuando yo declaro la estructura de mi for each, en vez de ponerle que fuera del país 1, cambio el 1 por esa variable. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a significar que cuando yo quiera ejecutar este proceso, necesariamente le tengo que pasar el valor de ese país ID. Porque es un dato necesario, porque tengo declarada esa regla PARM y por lo tanto mi objeto necesita de ese valor para poder ejecutarlo. Como ejemplo, puse en la transacción country una regla, porque yo dentro de las reglas puedo invocar un objeto llamando a ese proceso. Lo llamo con el nombre que le puse al proceso, pasándole entre paréntesis el dato que necesita. Y lo puse en after complete para indicar un momento. Porque me pareció que si yo quiero mostrar, en este caso, los clientes del país 1, digo, bueno, cuando salgo de la transacción llamo al listado. Y le paso ese dato. Hasta acá estamos claros, ¿verdad? ¿Qué hago con la regla PARM? Ahora, ¿qué pasa si yo en la regla PARM, en vez de decir que recibo la variable, declaro que recibo atributo? Si yo tengo mi proceso y declaro que recibo atributo, GeneXus va a usar automáticamente ese valor como un filtro automáticamente. ¿Qué quiero decir? Que esa instancia del where, de esa condición, de ese filtro, no la necesito. Porque ese es ese filtro el que automáticamente va a ser por el valor del atributo que estoy recibiendo. ¿Se entiende? GeneXus va a determinar la tabla base de ese for each, como siempre, y va a considerar el atributo que está viniendo por parámetro como un filtro automático. Y por lo tanto me va a mostrar los clientes de ese país. Declarar, muchachos, en la regla PARM que yo recibo una variable con la cláusula where y haciendo yo esa instancia del filtro que necesito, es exactamente igual a no poner esa cláusula where y declarar que recibo el atributo. La regla de la invocación va a ser igual. La regla de la invocación va a ser igual, porque yo le tengo que pasar el dato igual. El tema, ¿sabes cuál es? ¿Cómo declarás tú que ese objeto lo recibe? Que vos declares que lo recibe como una variable te obliga a que dentro del código tengas que instanciar de alguna forma el filtro. Si vos declarás que viene como atributo y no como variable, esa instancia la va a hacer automáticamente. Pero cuando tú llamas al objeto, el dato se lo tenés que pasar igual. ¿Está bien? Ahora, hay una cosa que a mí me interesa que quede clara. Una cosa es lo que yo declaro del lado del objeto que recibe el dato, y otra cosa cuando estoy parada del lado del objeto que llama a ese otro. Yo puedo estar parada en mi proceso que recibe, voy a volver. Yo puedo estar parada en mi proceso que recibe al país ID,
y le digo, lo recibo como un atributo. Sin embargo, cuando yo lo llamo, tal vez ese dato lo tengo en un web panel, en una pantalla, en una variable, porque lo está ingresando el cliente. Y cuando yo lo llamo, le paso la variable. No hay problema. Yo le puedo pasar la variable, le puedo pasar un atributo, le puedo pasar un valor fijo, 1, 2, 3. El tema está cómo ese objeto declara que lo recibe. ¿Se entiende la diferencia? Yo estoy parada en el proceso y el proceso declara que recibe el atributo. Yo puedo estar... Vamos a hacer alguna serie de ejemplos. Yo puedo estar parada en las reglas, supongamos, de country. Y puedo estar llamando a ese proceso, pasándole country ID. Estoy parada en las reglas del país, lo llamo, este es el nombre del proceso, pasándole country ID. Este proceso, que lo tengo en otro lado, tiene una regla parm que recibe el atributo country ID. Perfecto. Pero yo también puedo invocar a este proceso, llamar a este proceso, así. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy pasando el valor 3, que él lo recibe como el atributo identificador country ID. Pero que yo declare acá que recibe el atributo country ID no implica que cuando yo lo llame le tengo que pasar el atributo. ¿Se entiende? Yo le estoy pasando un valor que él interpreta que lo recibe como country ID. Si yo acá le digo, lo recibo como una variable, no hay problema. Yo acá le puedo pasar el 3, le puedo pasar el atributo country ID si lo tengo dentro de mi objeto, pero él lo recibe como una variable. Por lo tanto, dentro de este proceso va a existir esa cláusula where que me permita a mí hacer esa instancia. ¿Se entiende? Entonces, que yo declare de este lado la forma en que recibe ese objeto, el atributo, no me condiciona a la forma en que yo lo llamo. Yo le puedo pasar una variable, le puedo pasar un valor fijo, le puedo pasar un atributo. Lo que sí condiciona es en qué forma este objeto declara que recibe ese valor. Para condicionar esto, ¿no? A ver si es necesaria esa cláusula where o no es necesaria porque GeneXus hace el filtro automáticamente. ¿Sí? Otra cosa importante dentro de la declaración de la comunicación entre objetos. El ejemplo este que estuvimos viendo, yo llamé, invoqué, como quieran decirle, al objeto por su nombre y entre paréntesis esos parámetros que tiene declarados, esos datos que necesita para ejecutarse. Pero muchas veces yo necesito llamar a un objeto para que me devuelva un valor. ¿Está bien? No sé, quiero controlar, saber si un cliente está autorizado para hacer determinadas cosas. Le paso al cliente y quiero que me devuelva true o false, para saber si está autorizado o no. O sea, necesito llamar a un objeto, pero que ese objeto me devuelva algo. Ese objeto, que en este caso, ¿no?, que es el mismo ejemplo que tengo, fíjese que ese objeto recibe el customer ID y me devuelve una variable control, me devuelve algo. ¿Está bien? Dentro de mi for each, yo condiciono a ese cliente, hago algo y le asigno valor a esa variable, que es la que me va a devolver. El tema va a ser que cuando yo llamo a ese proceso, fíjense que el valor de retorno es el que yo guardo en esta variable que tengo acá. Cuando un objeto a mí me devuelve algo, en la declaración de la regla parm, yo voy a considerar a esa variable. Sin embargo, cuando lo llamo, no la considero porque ese valor es el que va a ser de retorno y queda automáticamente almacenado acá. Esto puede ser una variable o un atributo, ¿no? Lo puse en una variable. ¿Está bien? Entonces, cuando yo invoco a este objeto, le paso solamente customer ID, que es el primer parámetro que yo declaré. El otro parámetro, que está declarado de salida, es el que automáticamente me va a devolver y va a quedar acá. Por lo tanto, si yo estuviera armando un requerimiento completo, yo podría después poner, por ejemplo, una regla error que diga el cliente no está autorizado if esta variable control es false, por decir algo. ¿Está bien? Entonces, yo en las reglas llamo el proceso, este proceso me devuelve un valor y yo eventualmente con ese valor voy a hacer algo. Asumiendo que si el cliente no está autorizado, yo pongo una regla error.
¿Queda clara la forma de invocación? Yo tengo esas dos formas de invocar a los objetos. Llamo a un objeto para que haga algo, llamo a la transacción, llamo al web panel, llamo al procedimiento para que me muestre el listado de clientes, o llamo a un objeto para que me devuelva un valor, porque yo necesito ese valor para hacer algo. La forma de la invocación, en el caso de que llamo a un objeto para que él haga algo, lo llamo con el nombre y los parámetros que necesita que fueron declarados en su regla par. Cuando yo llamo a un objeto para que me devuelva algo, ese objeto entonces va a tener en su regla par un último valor, un último parámetro, que es el que va a ser de salida, de retorno, que es el que me va a devolver a mí el valor que yo necesito. Entonces, cuando yo lo llamo, es una función, ¿verdad? Si yo ejecuto una función, necesito recibir en algún lado lo que esa función me devuelve. Por lo tanto, yo voy a tener acá este variable o atributo que me devuelve, que recibe esa salida. ¿No? Ahora, cuando yo lo llamo, ese parámetro no lo paso, porque es el de retorno. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos visto, traté de pasar por lo principal de los principales temas en lo que tiene que ver a transacciones, diseño de transacciones, fórmulas, reglas, subtipos, comunicación entre objetos. ¿Está bien? La idea va a ser seguir avanzando en el curso, que puedan seguir avanzando en los videos, que si alguien no había visto estos temas, por lo menos ahora cuando lo vean tengan ya un concepto un poco más claro de antemano, y si alguien los había visto y no había entendido, no había quedado claro alguna cosa, bueno, que ahora sí haya quedado más claro.